Quiero agradecer a la Federación Argentina de Radiología y a la Sociedad Argentina de Radiología el honor de participar en este curso virtual de resonancia de mama. Nos corresponde hoy día analizar el realce nodular o MAS, pero antes de revisar este tema en profundidad y ver algunos casos, quisiera hacer algunos alcances de esta nueva edición del BIRATS. El BIRATS ha evolucionado continuamente y hoy los radiólogos dedicados a la mama tenemos la posibilidad de asistir a la quinta edición. Esta quinta edición que hoy día podemos revisar es como la Biblia, porque los radiólogos interpretamos la Biblia y hay varias interpretaciones de ella. Esta quinta versión del BIRATS es una visión digital e impresa, tiene referencias digitales, tiene cambios justificados en la evidencia científica, tiene compatibilidad de tres términos para las tres modalidades y no ha incorporado un léxico para imágenes moleculares ni tampoco para mamografía contrastada. El objetivo de esta quinta edición ha sido corregir errores, resolver inconsistencias, clarificar manejos y finalmente evaluar la concordancia entre la categoría y el manejo de ellas. Según Sickles, el objetivo de esta terminología del BIRATS es generar concordancia entre la descripción de los hallazgos, las categorías, las recomendaciones y el manejo. El BIRATS en resonancia, a diferencia de el BIRATS en mamografía y ultrasonido, incorpora el análisis de patrón de realce. El Colegio Americano de Radiología ha trabajado en un léxico que nos permite describir las características morfológicas y cinéticas que se observan en la resonancia de mama contrastada. Cuando evaluamos el y analizamos el BIRATS, hacemos una descripción general del tejido mamario y del léxico con términos descriptivos. Con respecto al tejido mamario, hablamos de la cantidad del tejido fibroglandular y del realce parenquimatoso de fondo. En este aspecto tenemos una cantidad de tejido fibroglandular de predominio adiposo, de tejido fibroglandular disperso, de tejido fibroglandular heterogéneo o de tejido fibroglandular casi en su totalidad. Esto debe ser evaluado en el T1. El realce parenquimatoso de fondo, que ha sido un tema ya estudiado por ustedes con la doctora Linei Urbán de Brasil, analiza cierto su grado y su simetría. Y en cuanto al realce parenquimatoso de fondo, este puede ser mínimo, leve, moderado y marcado. Y esto, sin lugar a duda, va a significar una dificultad en el análisis cuando el realce parenquimatoso de fondo es marcado. También es importante evaluar si este realce parenquimatoso de fondo es simétrico o asimétrico. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un realce parenquimatoso mínimo, uno leve, en que no vamos a tener dificultad en interpretar una lesión que aparezca. Moderado ya tendremos una dificultad y claramente en un realce marcado tendremos problemas para identificar una lesión. También, si el realce es asimétrico, como en este caso, ¿cierto? En que aquí, en lo que estamos visualizando, no hay ningún realce, y aquí sí que hay un realce, y este realce es asimétrico. Es importante evaluar si este realce es bilateral, es simétrico, en qué etapa del ciclo se hizo la resonancia, si la paciente
está en terapia de reemplazo hormonal y evaluar si es más acentuado en la periferia y si la paciente está en lactancia. No olvidar que lo ideal para hacer este examen siempre es en el día 7 y 14 del ciclo. Cuando enfrentamos un realce anormal, la pregunta que debe hacer un radiólogo si es un foco o bien es un realce tipo masa o nodular, que es lo que es el motivo de esta conferencia, y el realce no masa o no nodular. Pero adelantaremos algo. En el realce tipo masa tenemos que fijarnos en la forma, en los márgenes y en el realce interno. En el realce tipo no masa tenemos que fijarnos en la distribución y en su realce interno, tema que será tratado en una segunda conferencia. Hoy es importante saber qué es lo que es un foco. Y un foco es aquella lesión que no representa una lesión ocupante ni un nódulo. Debido a su pequeño tamaño, no puede ser caracterizada morfológicamente. Y ya la doctora Lieberman nos enseñaba que la posibilidad de que un foco sea maligno es muy baja. Hoy, en la última edición del VIRATS, nos habla de algunos criterios para decir si el foco es benigno o es sospechoso. Y la probabilidad que el foco sea benigno es cuando es hiperintenso en T2 y en STIR, cuando tiene un hilio adiposo, cuando tiene una cinética persistente o bien cuando obtiene una estabilidad desde el último estudio. Diremos que el nódulo es sospechoso cuando tiene ausencia de hiperintensidad en las imágenes, ponderadas en T2, tiene una ausencia del hilio adiposo, tiene una cinética de lavado y tiene un aumento del tamaño del estudio anterior. Veamos este ejemplo. Esto es una paciente que tiene el diagnóstico probable. ¿Es un foco o es un nódulo? Es una lesión que mide 5 milímetros y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que es una lesión muy pequeña y que al estudiarla, ¿cierto?, en todas las secuencias y analizando, ¿cierto?, las secuencias más tardías, ustedes pueden ver y caracterizar esta lesión. En ecografía podemos visualizarla y se trata de un nódulo sólido, hipoecogénico, ovalado, por lo tanto una lesión de carácter benigno. Hemos hablado del foco, por lo tanto es importante saber ahora qué es lo que es una lesión captante tipo masa o tipo nódulo. Y este es el motivo de la conferencia. Cuando enfrentamos una lesión tipo masa, tenemos que fijarnos en la forma, en los márgenes y en el realce interno. Solo tres aspectos: forma, márgenes y el realce interno. Y el realce está dado por la captación que se produce dentro del nódulo. Pues bien, en la forma, solo tres aspectos: redondo, irregular y ovalado. Es igual hoy en día que la mamografía y el ultrasonido. Lo importante de recordar que cuando el nódulo es irregular, tiene un valor predictivo positivo de un 32% para ser una lesión maligna. El otro aspecto a recordar son los márgenes. Los márgenes son circunscritos, son irregulares o son espiculados. Cuando son espiculados, el alto valor predictivo positivo de la lesión es de un 80%. Esto es muy importante, estimados colegas. Con respecto al último, que es el realce del nódulo,
en el fondo se refiere cómo capta el nódulo. La captación puede ser homogénea, puede ser heterogénea, puede ser anular o bien puede tener tabiques y que estos tabiques internos capten levemente el contraste. Por lo tanto, forma, márgenes y captación dentro del nódulo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un nódulo. Este es un nódulo irregular que tiene márgenes espiculados y que tiene, ¿cierto?, una representación en este mapa de colores en que se ve de color rojo hipercaptante. Por lo tanto, una lesión sospechosa. En la literatura, ustedes van a encontrar criterios morfológicos de benignidad y estos básicamente son dos: el margen bien definido o delimitado con un valor predictivo negativo de un 95% o bien septos hipointensos con un valor predictivo negativo de un 98%. Por otro lado, hay criterios morfológicos de malignidad y esto es importante siempre recordarlo. Nuevamente, los márgenes espiculados con un valor predictivo positivo de un 84 a un 91%. Otro aspecto en resonancia magnética es el realce en anillo con un valor predictivo positivo de un 84%. Además, es importante cuando valoramos en estudio en resonancia, valorar la cinética de realce. Y esto se refiere a una evaluación dinámica que describe las características del realce de la lesión a lo largo de un periodo de tiempo. La curva cinética se describe en relación a la fase inicial y a la fase tardía. Primero, la fase inicial es la fase que se produce antes de los 2 minutos o bien cuando se produce un cambio de la curva. Y ella puede ser lenta, media o rápida. Y la cinética de realce tardío se refiere a cuando han pasado estos 2 minutos o se produce un cambio de la curva. Y esto puede ser persistente, puede ser meseta o puede ser el lavado. La fase de realce inicial describe el patrón de captación en los 2 primeros minutos o hasta que la curva empieza a cambiar. Y esto puede ser lenta hasta un 50%, intermedia hasta un 100% y rápida sobre un 100%. La fase tardía describe el patrón de captación tras 2 minutos o cuando la curva empieza a cambiar. Y esto es importante porque cuando la curva es persistente, habitualmente corresponden a patología benigna. En meseta o en plató es inespecífica y el lavado o en washout es sospechosa y esta es, cierto, la curva que frente a una lesión morfológicamente sospechosa va a tener más grado de sospecha. Veamos cómo se representa la lesión en las curvas. Aquí tenemos 3 lesiones y ustedes pueden ver que aquí tenemos una fase persistente. Aquí en esta lesión tenemos en plató y aquí en esta lesión, ¿cierto?, tenemos una curva tipo washout. Es importante, ¿cierto?, agregar al análisis cinético al morfológico porque esto mejora la especificidad. No es recomendable basar el análisis solo en la cinética, principalmente porque aumenta los falsos negativos. En las próximas conferencias verán, ¿cierto?, la captación tipo NOMASA por el doctor Javier Romero, en que ésta no presenta criterios para nódulo ni foco.
Puede representar un sector pequeño o grande de realce interno, distinguible del realce parenquimatoso normal de fondo que lo rodea. Es la manifestación más común del carcinoma ductal in situ. Y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, esta captación, que es una captación distinta, que es una captación tipo no masa. Quisiera recalcar dos aspectos importantes. En el realce no nodular tenemos que fijarnos en la distribución y en el realce interno. En la distribución puede ser focal, puede ser segmentaria, puede ser en múltiples regiones, puede ser lineal, puede ser regional o puede ser difusa. Lo más importante es que ustedes recuerden que cuando la distribución es segmentaria, tiene un valor predictivo positivo de un 68%, mientras que cuando la distribución es lineal, tiene un valor predictivo positivo de un 80%. Además de la distribución, hoy el realce interno puede ser homogéneo, heterogéneo en Clampett y en Cluster Ring. Y Clampett significa un realce en mosaico o en empedrado que presenta un tipo de realce en grumos de distintas formas y tamaños y en algunas zonas confluentes. Es el realce tipo aspecto racimo de uvas o en collar de perlas con un valor predictivo positivo de un 67%. En cambio, el patrón de anular agrupado corresponde a delgados anillos de realce en torno a los conductos. Veamos un ejemplo. Aquí ustedes pueden ver una mamografía con un aumento de la densidad y microcalcificaciones pleomórficas extensas, las que son visualizadas en la ecografía y que obviamente da la posibilidad de hacer un estudio histológico guiado por ultrasonido. En la resonancia vemos una captación difusa, ¿cierto?, que se representa muy bien el angiopap, con una captación interna de los conductos rodeando a ellos. Pues bien, es importante, por lo tanto, que cuando ustedes analicen la resonancia, la primera pregunta que se harán, ¿brilla o no brilla? Segundo, ¿brilla como nódulo o brilla como un realce tipo no masa o no nodular? Cuando el realce tipo nódulo masa, el diagnóstico diferencial va a ser si es un cáncer infiltrante o es un tumor sólido benigno. Y nuevamente, no olviden, forma, margen, captación del nódulo y cómo es su curva. En el realce no nodular tendremos varios diagnósticos diferencial, como es el carcinoma ductal in situ, el carcinoma lobulillar infiltrante. No olvidar que la estimulación hormonal puede provocar una captación tipo no masa, al igual que la mastopatía fibroquística y los cambios inflamatorios. En aquellos casos, siempre la distribución y siempre ver si es asimétrico. El VIX hoy también, al igual que en la mamografía y en el ultrasonido, evalúa la retracción del pezón, la invasión del pezón, la retracción cutánea, el engrosamiento cutáneo, la invasión cutánea, la adenopatía axilar, la invasión del pectoral, la invasión de la pared torácica y la distorsión de la arquitectura. Es importante que recuerden que la organización del informe debe ser estructurado con una indicación de la resonancia, detallando la técnica de ella,
una breve descripción de la composición global de las mamas, una descripción detallada de todos los hallazgos importantes, una comparación con los estudios anteriores, una valoración global y las recomendaciones. Al igual que en mamografía y en ultrasonido, las categorías de evaluación son la categoría 0, que requiere estudios adicionales y o comparación con estudios previos, una categoría 1 negativa, una categoría 2 hallazgos benignos, categoría 3 hallazgos probablemente benignos, categoría 4 hallazgos sospechosos, categoría 5 altamente sugerente de malignidad y categoría 6 biopsia previa positiva para malignidad. En la categoría BIRAT 0 debemos realizar una nueva resonancia magnética y habitualmente lo que pasa es que hay una técnica incorrecta o bien que se hizo el ciclo inadecuado o también porque la paciente está en terapia de reemplazo hormonal. Será categoría 1 negativa cuando no se visualizan realces anómalos, cuando no hay alteraciones significativas y cuando ambas mamas son simétricas y no se visualizan nódulos que capten contraste, distorsiones de la arquitectura o áreas sospechosas de captación. Será categoría 2 cuando encontremos hallazgos benignos como fibroadenomas que no captan, quistes, cicatrices antiguas que no captan, lesiones que contienen grasas como quistes oleosos, lipomas y galactoceles, prótesis. Serán categoría 3 cuando sean hallazgos probablemente benignos, focos únicos separados de realce parenquimatoso de fondo que presenten características morfológicas y cinéticas de benignidad. Nódulos que aparecen en un primer estudio y que presentan características morfológicas y cinéticas benignas. Serán categoría 4 aquellos hallazgos sospechosos, por ejemplo, el realce no nodular de aspecto sospechoso como el que presenta una distribución en empedrado, lineal o segmentario, los nódulos irregulares con realce heterogéneo o anular, los focos que presentan alguna característica morfológica o cinética sospechosa. Sean categoría 5 hallazgos muy sugerentes de malignidad, probablemente muy alta posibilidad de malignidad, y serán categoría 6 aquellos ciertos hallazgos en que ya se ha denominado una resonancia magnética positiva para cáncer. En suma, el BIRATS hoy es un léxico claro, universal, que invita a todos los radiólogos a razonar, objetivar los hallazgos y a una recomendación de una conducta a seguir, estandariza los reportes, facilita la comparación y el seguimiento, integra todas las modalidades, nos permite a todos los médicos dedicados a la mama tener un lenguaje común. Y no olvidar que está en continua revisión y en desarrollo. Algunos casos para reforzar los conceptos hoy día, sobre todo, ¿cierto?, en lo que me ha correspondido analizar en las lesiones tipo masa. No olviden, la primera pregunta, ¿brilla o no brilla? Y si brilla, tenemos que preguntarnos, ¿es tipo masa o tipo no masa? Y en este ejemplo, la captación es tipo masa. ¿Y qué tenemos que preguntarnos? 3 cosas, ¿cómo es su forma? ¿Cómo es su margen?
y cómo ese es el realce interno. Y en la forma tenemos que preguntarnos si es ovalada, redonda o irregular. En los márgenes, si es circunscrito o no circunscrito. Y si no es circunscrito, si es irregular o especulado. Y por último, el realce interno. El realce interno es homogéneo, heterogéneo, anular, con tabiques internos o hipointensos. En este caso, la forma es irregular. El margen es irregular y el realce interno es heterogéneo. Veamos cómo es la curva. Tiene una fase inicial y una fase tardía. La fase inicial puede ser lenta, intermedia o rápida. Y la fase tardía puede ser persistente, en meseta o en lavado. En este caso, la fase inicial es intermedia y la fase tardía es el lavado. Por lo tanto, el BIRAT en este caso es un BIRAT 4. Esto correspondía a una lesión en mamografía, una lesión nodular, ¿cierto? Levemente densa, que en la ecografía es claramente marcadamente hipoecogénica, irregular, con márgenes angulados y con vasos aferentes tortuosos. Y ahí ustedes lo pueden ver en la anatomía patológica, que correspondía a un carcinoma ductal infiltrante de la mama. Otro caso, para reforzar los conocimientos aprendidos. No olviden, la primera pregunta es una pregunta que ustedes deben hacer. ¿Es una captación tipo masa o tipo no masa? Y en este caso es una captación tipo masa. Nuevamente, forma, ovalada, redonda o irregular. Márgenes, circunscrito o no circunscrito, irregular o especulado. Realce interno, homogéneo, heterogéneo, anular, tabiques internos hipointensos. ¿Cierto? La lesión es irregular, el margen es irregular y el realce interno es anular. ¿Cómo es la curva cinética? Una fase inicial y una fase tardía. Una fase inicial lenta, intermedia o rápida. Una fase tardía, persistente, meseta o el lavado. En este caso es intermedia y la fase tardía también en meseta. Por lo tanto, el BIRAT en RM es un BIRAT 4 y correspondía a esta lesión hipoecogénica, heterogénea, con vasos en su periferia y que en el estudio histopatológico definitivo demostró ser un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 2 de la mama, en la unión de los cuadrantes internos izquierdos. Por lo tanto, después de esta conferencia, ustedes pueden decir que son expertos en BIRATs NRM. No quiero dejar de agradecer a nuestro grupo de trabajo en Clínica Alemana de Santiago. Hoy somos 11 radiólogos dedicados a la patología mamaria, con 5 tecnólogas que nos ayudan a realizar un trabajo con mucha dedicación por el beneficio de nuestros pacientes. También quisiera invitarlos a viajar a Santiago. Es una ciudad hermosa y que nos visiten y también invitarlos a que nos acompañen a el curso Todo sobre RM que haremos ahora en junio, del 8 al 10 de junio en Cancún, México.
Muchas gracias.